Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este curso de Introducción a las Ciencias Sociales. Y bueno, como lo hemos estado haciendo anteriormente o en las anteriores grabaciones, hay que recordar un poco de lo que vimos la anterior clase. Y si bien lo recuerdas, fue lo del positivismo. ¿Qué era el positivismo? Bueno, esto encaminado con Augusto Comte, que nos decía que las ciencias sociales tenían que partir al igual que las ciencias naturales, que en este caso se tenían que introducir a la filosofía natural. En otras palabras, nos quería decir que realmente las ciencias sociales tienen que partir de esta cientificidad, es decir, a partir del método deductivo y sobre todo, más bien inductivo, perdón, y observar en este caso a través de los sentidos la manera en cómo poder interpretar esa segunda naturaleza que viene siendo la sociedad. Es decir, esto supone que dentro de la sociedad hay cierto tipo de características, hay cierto tipo de leyes, hay cierto tipo de regularidades que siguen y las tenemos que observar y las tenemos en este caso que ver para establecer cierto tipo de leyes. Y bueno, también vimos que esta teoría del positivismo fue encaminada también al positivismo lógico que surgió propiamente en Alemania y criticaba sobre todo a este tipo de posturas que eran más bien a conocimientos que refieran a la especulación o a metafísico, y te ponen una palabra de ahí, ¿no? Que la nada nadea, ¿eso qué significa? ¿O de qué parte, no? Y también te hacía mención que ese tipo de movimiento lo que se enfocaba era en el lenguaje, es decir, el lenguaje era un espejo de la realidad. Lo que yo decía como tal, o al objeto al cual yo me refería, por ende tenía que existir, por ende yo lo tenía que observar y tenía que también ver que esas características que yo le decía al objeto, por decir, si es rojo, si es de tal color, si es de tal forma a partir del lenguaje, tenía que verlo reflejado con la realidad. Si realmente no estaba en la realidad, por ende esa palabra no tenía sentido y ya no era necesario más hablar de ese objeto porque como tal no existía. No podíamos en este caso decir si era rojo, si era verde, porque no lo podíamos captar en la realidad. Y bueno, más allá de eso, también vimos la manera en cómo también el capitalismo se fue introduciendo a este tipo nuevo de orden, ¿no? Primeramente que fue en Inglaterra, Liverpool y sobre todo en Manchester, donde las empresas se establecían en barrios necesitados, mm, el cual ofrecían trabajo, pero una vez que estaban ahí, el proletariado se daba cuenta cómo eran maltratados, que no tenían derechos y sobre todo tenían malas pagas. Y es cuando empiezan a surgir ese tipo de manifestaciones y lo cual también venía denominando lo cual veníamos viendo que es socialismo, en el cual los trabajadores empiezan a luchar por sus derechos, en el cual no se dejan y exigen buenas condiciones de trabajo para llevarlas a cabo. Y es como te decía que en este caso la introducción, o más bien las ciencias sociales, vienen introduciéndose y asimismo también dan pie a ver que este nuevo sistema positivista en torno a estudiar la sociedad está decayendo, ¿no? Al momento de ver al hombre como un objeto que realmente tiene cierto tipo de características y está determinado a actuar de cierta manera, de interpretación como que ya no cuadra tanto y es cuando realmente otra vez la sociedad empieza a manifestarse en torno a este nuevo orden que, recuérdalo, está encaminado por los burgueses. Y es cuando surgen diferentes tipos de teorías para ahora sí interpretar de nuevo la realidad y esta sociedad que ahora está sufriendo diferentes tipos de cambios y que está sufriendo sobre todo la parte del proletariado. Y es por eso que veremos en siguiente, como yo bien te lo había adelantado, este tema que es teoría de Karl Marx, estructuralismo. Ahora, con esta teoría de Karl Marx, ya te había adelantado algunas cosas. Está haciendo una crítica en torno al capitalismo, ¿no? Y vimos que en este sentido se diferencia del otro porque realmente hace una crítica y nos dice cómo resolverlo. Y es lo que vamos a ver a continuación. ¿Qué características nota Karl Marx que tiene esta nueva sociedad y cómo realmente se tiene que superar para, en este caso, llevarla a buen puerto y que mejore tanto para todas las personas, ¿no? Y es lo que veremos a continuación. Y bueno, pues sin más, hay que continuar. Y bueno, primeramente, Karl Marx vivió en el siglo XIX y sobre todo esta obra influyó bastante en las ciencias sociales. Asimismo, también hizo una crítica a la sociedad sobre los diferentes tipos de aspectos, principalmente a los burgueses. Recuerde que en este caso los burgueses, al momento de establecerse como las personas que decían que se tenía que hacer, eran los mandamás. Y ahora bien, Karl Marx notó que había cierto tipo de irregularidades, notó que había cierto tipo de acciones que no tenían que llevarse a cabo. Una de ellas, bueno, era el maltrato, no el maltrato, sino más bien malas condiciones a sus trabajadores. Y es cuando en este caso Karl Marx empieza a interpretar de nuevo la realidad
para darle un nuevo tipo de orden o que ese orden que estaba ahí cambiara. Y primeramente nos dice que a lo largo de la historia siempre ha habido una lucha dialéctica, es decir, siempre hay personas en este caso, o más bien dos luchas de clases sociales que constantemente están luchando. En ese sentido, en esa época estaban los burgueses contra el proletariado, ¿no? Y en ese sentido los burgueses se posicionaban como en la cúlmine, pero también hacían notar Karl Marx que constantemente estaban en esta disputa, tanto proletariados como burgueses, porque los burgueses en este caso tenían primeramente empresas, y esas empresas por lo tanto tenían cierto tipo de maquinarias con las cuales pueden hacer cierto tipo de producto. Y si tenían esto, por ende, tenían grandes cantidades de dinero y eso hacía que realmente se pudieran aprovechar de personas que no tenían ese tipo de recurso, que quiere decir el proletariado. Y es cuando Karl Marx empezó a notar que pues era el pago mínimo, bastante trabajo pesado para ellos, que también los burgueses hacían a costa de ellos ricos, sin darles tampoco lo necesario o a darles apenas lo mínimo para sobrevivir. Y sobre todo que también los burgueses vendían sus productos a grandes cantidades. Entonces, ¿de qué sentido tenía tener un salario si realmente tener esa cantidad que les daban era como si no nos hubieran dado nada, por lo mismo de la alza de sus productos? Entonces, Karl Marx empezó a ver que había este tipo de inconvenientes en este nuevo sistema capitalista y empezó, en este caso, a criticarlo y sobre todo a pensar una nueva forma de que este sistema realmente no solo beneficiara a los burgueses, sino que beneficiara a todos. Y por ello que también notó que estos ahora, más bien, la sociedad o los hechos que pasaban dentro de la sociedad no se tenían que juzgar de una manera. Es decir, que si yo quiero estudiar por qué en este caso el proletariado estaba luchando por cierto tipo de derechos, hay que entenderlo desde lo económico, hay que entenderlo desde las ciencias políticas, hay que entenderlo desde la sociología, hay que entenderlo desde la historia. Es decir, Karl Marx propuso que entender la sociedad no son hechos aislados que nada más le compete a una sola ciencia social, sino que realmente todas las ciencias sociales tienen que introducirse a este hecho para explicarlo de una manera global. Es decir, realmente un hecho no es algo aislado que suceda, sino que intervienen diferentes tipos de ciencias sociales que nos ayudan a explicarlo, que nos ayudan a entenderlo, y es así como se tiene que entender la sociedad, como en este caso un conjunto de diferentes disciplinas que estudian ese hecho y nos dicen por qué sucede esto. Por ejemplo, si queremos estudiar por qué el proletariado, en este caso, constantemente es una lucha con el burgués, desde la historia misma nos dice, ¿no? Como bien decía Marx, que siempre hay dos grupos en este caso que están constantemente luchando y uno de esos podría ser el feudalismo en este caso y los siervos, ¿no? Que constantemente estaban en esa lucha porque el señor feudal era el que le ordenaba el que les ordenaba cierto tipo de cuestiones, tenían que en este caso rendirle tributo y los siervos tampoco estaban de acuerdo que fueran asalariados, en este caso que tuvieran que rendir los frutos de lo que cosechaban y que realmente tenían largas horas de jornada, más bien horas de jornada muy largas, ¿no? Y es una manera, en este caso, de interpretar la realidad, que dice Karl Marx que estos fenómenos sociales tienen que partir, perdón, para no ser tan redundante, de desde otras disciplinas para entenderlo completamente, que no podemos entender un hecho desde una sola disciplina, porque eso sería muy sesgado, sino que realmente se involucran diferentes tipos de disciplinas, como ya lo hemos visto en las que conforman las disciplinas sociales, para estudiar esta realidad capitalista en la cual vive Marx. Y por ende también esto nos lleva a cuestionar, ¿no? El pobre es pobre porque quiere. Y realmente no solo son factores económicos, no solo son factores psicológicos, sino también refiere a diferentes tipos de políticas, ¿no? La mayoría de la gente piensa que realmente es pobre porque quiere, pero no. Realmente tenemos que tomar en cuenta otros criterios de los cuales también pueden ser muy útiles y bastante fructíferos para saber por qué las personas son pobres, ¿no? ¿Realmente a todos se les da el mismo apoyo? Puedes decir, sí, lo único que falta son ganas, pero no, realmente vemos que a veces hay muchas personas que viven en malas condiciones, que realmente tienen trabajos del cual viven al día, del cual no tienen seguro, y realmente esto no los alcanza para juntar otro tipo de condiciones, ¿no? O realmente el salario del cual ganan es el bastante mínimo, y esto da pie a que realmente no pueda obtener cierto tipo de, ya no digamos de productos lujosos, sino de productos que son básicos, como comida, como la alimentación, el calzado, y realmente no es porque ellos quieran, sino porque realmente este tipo de políticas, este tipo de trabajos son largas horas de jornada y con un sueldo bastante mínimo, el cual no alcanza ya para sobrevivir.
Y esto no quiere decir no es porque quieran, sino porque realmente se tienen que tomar en cuenta no solo factores económicos, no solo factores psicológicos, sino que otro tipo de factores que también nos ayudan a explicar la pobreza. Y realmente no es porque quieran, se piensa así, y es a lo que quiere llegar, ¿no? Que un cierto tipo de hecho que está sucediendo en la realidad hay que interpretarlo diferentes, hay que interpretarlo desde los diferentes tipos de ciencias sociales para saber en este caso el por qué se da. Y es así como también parte Marx y nos hace la advertencia de que la sociedad se tiene que interpretar a partir de una serie de diferentes factores. Bueno, también otra de las características que nos dice Karl Marx en torno a ese estructuralismo que va a proponer sobre esta nueva interpretación de la realidad, nos dice que la supervivencia del hombre es a partir del trabajo, o la supervivencia como tal, en este caso de la sociedad, es a partir del trabajo. Es decir, el hombre llega a este mundo y se da cuenta que realmente tiene que cubrir cierto tipo de necesidades. Y nos dice Karl Marx que es el único ser en este planeta que reflexiona en torno a que necesita modificar la realidad y cómo la modifica a partir del trabajo, ¿no? A partir de este trabajo va viendo que hay madera, hay cierto tipo de elementos de los cuales él puede hacer una casa. Y asimismo, este tipo de elementos también le sirven para hacer otro tipo de cosas, ya sea su calzado, su vestimenta, para alimentarse. Y nos dice Karl Marx que realmente el trabajo es una parte fundamental de la cual la sociedad sobrevive. Y tiene sentido, porque si realmente ponte a pensar, si las personas no hicieran su trabajo en un día, ¿qué pasaría? ¿Cómo estaría la sociedad, no? Y realmente no nos damos cuenta de dimensionar que cada una de las personas hace un diferente tipo de actividad, lo cual hace que realmente se puedan cubrir cierto tipo de necesidades y por ende hace que la sociedad funcione. Entonces, para Karl Marx, lo primordial para que una sociedad sobreviva o realmente para se desarrolle propiamente y también que sobreviva es que realmente necesita modificarla, que realmente necesita cubrir cierto tipo de necesidades en comparación, en este caso, de los animales, ¿no? Que tienen cierto tipo de instintos y no se ponen a pensar, ¿ya comí? ¿Por qué no he comido? ¿Qué necesito para transformarme? Sino que realmente, en este caso, son arrojados como tal a la naturaleza y a partir de los que ellos van encontrando, pues lo van, en este caso, haciendo un buen uso de ellos en comparación del ser humano, como dice Karl Marx, que lo tenemos que modificar. A su vez, en este caso, como bien lo dice, las actividades de este trabajo, como bien te lo adelantaba, pues su propósito es transformar como tal la naturaleza y satisfacer cierto tipo de necesidades humanas, como también las reconoce, como el comer, dormir, vestir, el calzar, y cuando se consiguen otras, depende del desarrollo histórico de la sociedad, se van modificando. Es decir, en este caso, cada sociedad va teniendo distinto tipo de necesidades. Por ejemplo, en algunas, a lo mejor era el comer, a lo mejor otro producir cierto tipo de bienes, a lo mejor producir cierto tipo de vestimenta porque su clima era muy frío. Y en este caso, cuando ya tienen cubierto ese tipo de necesidades básicas, ahora bien se enfocan en hacer otras, ¿no? Por ejemplo, ponte a pensar en la sociedad griega. Primeramente, ellos cubrían cierto tipo de necesidades, no sé, hacer barcos. Ahora bien, también hacer tácticas de guerra. Y cuando cubrían esas necesidades básicas para, en este caso, para que su sociedad siguiera funcionando, se podían involucrar en otras. Ahora bien, pienso en el pensamiento filosófico, ¿no? Esa ociosidad por interpretar la realidad, por saber qué es esto, por saber qué es aquello, les dio pie a realizar otro tipo de actividades. Entonces, según Karl Marx, en este caso, el hombre constantemente se transforma una vez. Es decir, cuando cubre sus necesidades básicas y se pone a pensar qué es lo que necesita y realmente, una vez que las cubre, también le da pie a realizar otro tipo de actividades, que eso hace que se les dé lo característico a cada sociedad, ¿no? Y es por eso que las seguimos recordando, porque dejaron cierto tipo de actividades, porque dejaron cierto tipo de desarrollo en algo que las hace características y peculiares, y es por hoy que las seguimos transformando. Entonces, según Karl Marx, primero para que sobreviva una sociedad propiamente es cubrir sus necesidades básicas, esto a partir del trabajo. Una vez que las tiene, esto les da pie a realizar otro tipo de actividades que también pueden ser muy benéficas y que les da esa esencia característica a esa sociedad y es por hoy en día que las seguimos recordando o que realmente se toman como importantes dentro de la historia. Entonces tiene que cubrir las necesidades básicas como tal. Hay un límite de las necesidades y dice Karl Marx que no, que eso depende de las sociedades, ¿no? Así como para algunas sociedades lo primordial o lo básico es vestirse y alimentarse, para otras en este caso sería alimentarse, eh, calzarse y sobre todo tener cierto tipo de productos.
Y esto dice Karl Marx que depende de los modos de producción. Recuerda que los modos de producción es aquello que ellos pueden realizar, aquel bien, o en este caso aquel producto que en este caso determinada sociedad lo puede realizar. Y dice Karl Marx que entre más produzcan, entre más tengan la manera de realizar cierto tipo de bienes, eso hace que surjan otro tipo de necesidades. Y realmente se confundan en este caso con necesidades vitales o con realmente aquello que no es necesidad vital, es decir, algo que no es necesario, pero ellos lo empiezan a confundir. Es decir, a grandes rasgos. Nos dice Karl Marx que, bueno, hay necesidades básicas, pero que realmente no pueden tener un límite y esto depende de las sociedades. Si ellos producen más, en este caso les da pie a tener otro tipo de necesidades, pero si producen menos, esto da pie, en este caso, que tengan menos tipos de necesidades. Esto depende de cada sociedad. Ahora bien, introduciendo más un poco de su teoría, ya tenemos cierto tipo de características. Primeramente nos dice, bueno, que es una interpretación nueva de la realidad, que sobre todo también nos dice que constantemente ha sido una lucha, bueno, es un movimiento dialéctico, que siempre ha habido personas que constantemente están en disputa y ahora están burgueses y en este caso proletariados. También nos dice que para explicar un hecho de la sociedad tenemos que, o tienen que intervenir diferentes tipos de factores, o tenemos que introducirlos para explicar como tal este acontecimiento. Y también nos dice que el trabajo es la manera en cómo se transforma la realidad para cubrir cierto tipo de necesidades y que ese trabajo, bueno, más bien, entre más se produzcan cosas, más necesidades básicas, en este caso la sociedad va a tener, y entre menos se produzcan cosas, menos en este caso necesidades básicas va a cubrir. Ahora bien, esto da pie a que Karl Marx proponga lo que se le llama el materialismo. ¿Y qué propone el materialismo? Bueno, primeramente hacer o comprender la realidad y nos dice que constantemente la sociedad ha pasado por diferentes etapas evolutivas, esto acorde a los modos de producción, es decir, dependiendo de lo que ellos produzcan o dependiendo de las herramientas que ellos tengan para realizar un cierto tipo de producto, eso da pie a que realmente surjan diferentes tipos de clases sociales y tengan en este caso cierto tipo de características las sociedades, lo cual hace que se puedan interpretar. Es decir, Karl Marx propone que la manera de cómo entender una sociedad o cómo entender en este caso un cierto tipo de contexto en el cual se involucran cierto tipo de seres, es entender qué producían, qué ellos hacían para saber cómo es que realmente se van relacionando las personas y cómo también esto impacta para saber qué políticas, la forma de gobierno, en este caso. Entonces, para Karl Marx, lo importante para entender una sociedad según el materialismo era ver los modos de producción, es decir, lo que ellos producían y la manera, en este caso, qué herramientas tenían, con qué herramientas contaban, para dar pie a cómo esto impactaba a cómo se relacionaban los seres humanos. Y sobre todo, en este caso, lo que pretende el materialismo histórico es como bien decía, explicar el funcionamiento de las sociedades y que rige el cambio a lo largo de la historia. Es decir, cómo realmente esos cambios se han ido afectando y por qué en este caso, en cierto siglo, en cierto tiempo, tenemos diferentes tipos de políticas, diferentes tipos de relaciones con la sociedad. Esto encaminado a porque se producía esto y ahora en esa época se producía esto. Pensemos en esta característica que nos va dando el materialismo, tiene sentido, ¿no? Si lo recuerdas en este caso, primero era el feudalismo y en este caso el, el que tuvieran siervos. Ahora están los burgueses, pero ahora tenemos proletariados. ¿Qué quiere decir esto? Dependiendo del modo de producción, o realmente, piénsalo de esta manera para explicártelo mejor. Nos decía Karl Marx que la manera en cómo, en este caso, de transformar, o que al hombre le surge la necesidad de transformar la realidad porque tiene que cubrir cierto tipo de necesidades, ¿no? Ahora bien, lo que hace es un trabajo. Y nos dice que en este caso, el trabajo es el que va a transformar la realidad para cubrir cierto tipo de necesidades básicas. Ahora bien, si nos dice Karl Marx que el materialismo explica que a partir del modo de cómo, en este caso de producción, qué es lo que se hace, va a explicar en este caso la sociedad, tiene sentido, ¿no? Porque ahora bien, en la Edad Media tenía un señor feudal. Ese señor feudal, en este caso, era el que se encargaba de cierto feudo, en el cual producía cierto tipo de bienes, en el cual daba cuidado a cierto tipo de personas. Y ahora bien, esto explica que realmente dentro de lo social, de lo político, lo que se estableciera es que el que mandara era el señor feudal. Y esto le daba pie, en este caso, a mandar a cierto tipo de siervos y sobre todo si como él era dueño de esta parte, podía dejar vivir a algunos y que estos le rindieran tributo sin salario. Es decir, a partir de lo que ellos producían, daban cierto tipo de políticas, daban cierto tipo de normas que tenían que seguir las otras personas que no tenían al alcance ese tipo de feudos y por lo tanto eso se aceptaba. Más allá si fuera en este caso éticamente correcto o moralmente correcto, no se ponen a cuestionar, ¿no? Sino que realmente en este caso se hacían cierto tipo de normas o se imponían cierto tipo de normas acorde a lo que ellos producían, que en este caso era el feudalismo.
Ahora bien, cuando se termina esa parte y empieza a surgir este nuevo tipo de clase social, que realmente ahora hay grandes empresas, hay grandes máquinas que producen, en este caso, cuestión de objetos en producto, cuestión de bienes también en sencillos segundos, empiezan a imponerse otro tipo de normas, ¿no? Completamente se termina el feudalismo y ahora pasa, en este caso, a los burgueses a tomar el poder. Y ahora, en este caso, los burgueses tienen empresas y ahora bien, se empieza a ver que lo que necesitan es mano de obra, fuerza de trabajo, que es a través del proletariado, que no tiene en este caso las condiciones necesarias para establecer una fábrica, que no tiene tampoco lo económico para comprar cierto tipo de maquinarias. Y esto da pie a otra vez a poner, pues que realmente los trabajadores trabajen de esta manera, que tengan estas jornadas, que tengan este salario, que a lo mejor no tengan derechos, y es también como este tipo de producción va estableciendo cierto tipo de normas, y esto da pie a tener la realidad, ¿no? Y ahora bien, como bien te lo decía, dependiendo de lo que produzcan, es la manera en cómo se van a realizar las sociedades. Si te fijas en este caso, primeramente está el feudalismo en el cual tenían a siervos y no se les pagaba. Ahora en este caso que tienen en la burguesía que tienen a personas como tal a trabajadores, ya no se les llama siervos, ahora se les llama trabajadores y que realmente ofrecen su mano de obra, se les paga, ¿no? Y esto da pie a que se establezca cierto tipo de normas, en este caso, de cómo se tienen que manejar ahora ese sistema. Y es por eso que dice Karl Marx que depende, en este caso, los modos de producción, es como vamos a entender la realidad. Y es por eso que vamos a entender por qué las personas se comportan como se comportan y por qué actúan de esa manera. Porque acorde a lo que produzcan, es la manera en cómo se van haciendo ese tipo de reglas y es como las personas van interpretando el mundo. Porque también recuérdalo, que en este caso, pues el feudalismo era encaminado por la explicación de un dios, y ahora la burguesía era un sistema laico en el cual ya no intervenía Dios, sino que realmente el hombre puede tener esas capacidades. Y tiene sentido lo que dice Marx, ¿no? A través de lo que produce, esto trae diferentes tipos de cambios en la sociedad y es por eso que la podemos explicar a partir de estos modos de producción. Por eso se le llama materialismo histórico, ¿no? Porque a lo largo del tiempo ha surgido cierto tipo de materia, ha surgido cierto tipo de bien o producto que se hace de cierta manera y esto da pie a que haya cambios en la sociedad, a que haya a lo mejor que existan cierto tipo de clases que a lo mejor pueden ser beneficiadas o pueden ser maltratadas y esto ha sido por la manera en cómo se produce algo que esto afecte directamente a la sociedad.